Muy buenas tardes. Los martes estamos llevando el estudio bíblico Teología 1, Teología Elemental, Teología Básica, Casa de Oración Chula Vista. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que se conecta para recibir la enseñanza de esta tarde. Acuérdense que estamos conociendo de Dios. Estamos en Teología 1 y hoy vamos a ver esta clase número 9 que habla de los atributos de Dios. Dios posee atributos exclusivos. Cuando nosotros hablamos de atributos exclusivos, quiere decir que nadie, absolutamente nadie, tiene esos atributos que única y totalmente nada más Dios los tiene. Así que bienvenidos, clase número 9, Teología, atributos de Dios, Teología 1. Dios posee atributos que son definidos como características y cualidades, como le dije, exclusivas de Dios. Pero, ¿qué es un atributo? Un atributo se define como la propiedad o esencia de algo o alguien. Propiedad, o sea, alguna característica, en este caso exclusiva, que tiene Dios. El ejemplo, por citar un ejemplo, el agua pues está formada de H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sin embargo, tiene atributos como agua, ¿verdad? Que es, vamos a decirle, es húmeda, es líquida, es en su estado, vamos a decir, natural. Y pues también nos refresca, ¿no? Así es de que ese es el atributo que podamos decirle del agua. De igual forma, Dios, así como Dios, ¿verdad? Que hemos visto ya en clases anteriores que Dios es espíritu, Dios es invisible, aunque algunos en un hebraísmo, otros por señorío y soberanía de Dios, se le reveló de una u otra forma. También Dios es incorpóreo y también tenía características como vimos la semana pasada, pero esas características las quiere compartir con sus hijos. Hoy estamos viendo algunos atributos exclusivos de Dios, aunque vamos a ver también otras características u otros atributos. Primer atributo exclusivo de Dios que vamos a ver esta tarde es que Dios es omnisciente. Muchos de nosotros mencionamos el término, otros por primera vez lo escuchan, pero es importante que usted y yo sepamos que nuestro Dios es omnisciente, O-M-N-I-ciente, omnisciente. Y eso quiere decir, la omnisciencia de Dios significa que Él todo lo conoce. Para Él no hay pensamiento oculto. Él sabe los pensamientos de nosotros, las intenciones del corazón de nosotros también. Salmo 139, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Acuérdense que siempre vamos a tener como fundamento la palabra de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que se pueda esconder de Dios. No hay nada que Dios no pueda conocer. Conoce, como le menciono y como también lo vemos en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, Dios conoce los pensamientos. Hay personas que, como no conocen de Dios y se van acercando a Él, cuando se dan cuenta que Dios es omnisciente, que conoce los pensamientos, pues algunos se ponen muy serios, se ponen muy tristes porque, como decir, ya fui evidenciado, ya fui descubierto y no sabía que alguien conocía todas las cosas que estoy haciendo, que hice, ¿verdad? O los pensamientos de aquellos planes incorrectos que se pudieran tener. Dios conoce todas las cosas. Ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. Es algo que debe estar en cada uno de nosotros, que conocemos verdaderamente de Dios y no asistimos solamente a una religión o una costumbre de ir a un lugar los domingos en donde se encierra a Dios, que ahorita vamos a ver precisamente otro atributo exclusivo de Él, donde a Dios no le podemos encerrar en ningún lugar. Proverbios 15:3, hablando y retomando el tema de la omnisciencia o del atributo de la omnisciencia de Dios, Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, pero también mirando a los buenos. Dios conoce, como le dije, el corazón de cada uno.
Hechos 15:18 dice el Señor, esto dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Lo leo corridito. Hechos 15:18 dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo esto desde tiempos antiguos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Dios es perfecto en todo conocimiento. Él sabe todo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, sin embargo, el hombre tendrá siempre la responsabilidad de sus propios actos. Dios nos apercibe, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos da sabiduría, Dios comparte de todo lo que Él nos dejó por escrito. Sin embargo, la decisión, el libre albedrío de cada ser humano, pues lo va a hacer responsable de sus propios actos. El hombre es responsable de sus propios actos. Otros versículos que hablan de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Fíjese lo que dice Mateo 10:30. Vuestros cabellos, bueno, en su parte B, vuestros cabellos están todos contados por Él. Proverbios 5:21 dice lo siguiente: los caminos de los hombres están ante los ojos de Jehová. Y hay muchas más citas, pero vamos a terminar con esta cita acerca de cuando mencionamos o estamos mencionando la omnisciencia de Dios. Primera de Juan 3:20. Él sabe todas las cosas. A Él no se le puede esconder absolutamente nada. La omnisciencia de Dios, pues, habla de que Él conoce a plenitud todas las cosas, todas las situaciones, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que está en nuestro corazón. Él lo conoce. El siguiente atributo de Dios que vamos a ver es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, O-M-N-I-potente, omnipotente. Él es todopoderoso. Esto significa que Él es todopoderoso. Y así lo refrenda, así lo aclara, así lo menciona su propia palabra en Génesis 18:14, en donde dice una pregunta: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La omnipotencia de Dios significa que Dios es perfecto en todo poder. Él es perfecto en poder. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene barreras. El poder de Dios no tiene fin, no es finito, no tiene fin. El poder de Dios no lo podemos explicar. El poder de Dios es todo, absolutamente todo. Por eso a la palabra poderoso se le antepone todopoderoso, porque Él es todopoderoso, no tiene limitaciones, no hay barreras. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Y eso usted y yo debemos de atesorarlo en nuestro corazón. Acuérdense que estamos conociendo de Dios. Acuérdense que estamos acercándonos en conocimiento a nuestro Padre Celestial, para entonces saber en quién está depositada nuestra confianza, saber verdaderamente quién es nuestro Padre Celestial. Él lo puede todo, no hay nada imposible para Él. Acuérdense, lo dice la palabra de Dios: Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es desde el principio y que va a ser hasta el fin de nosotros, pero no de Él, porque Él es una característica que vamos a ver más adelante, pues es el eterno, ¿no? Dios pues es omnisciente, conoce todas las cosas. Dios entonces también es omnipotente. No hay nadie que pueda estar por encima de Dios en poder. El tercer atributo de Dios que vamos a ver es que Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todo lugar. Fíjese, Dios está en todo lugar, en todo momento. Él es
su omnipresencia es un presente continuo. Él estuvo ayer presente con las generaciones pasadas, cientos de generaciones pasadas, está presente en estas generaciones, en esta generación y va a estar presente en las siguientes generaciones hasta que Él regrese por su iglesia y seguirá siendo omnipresente. La omnipresencia de Dios no es una verdad descubridora, sino que es también protectora, ¿sí? Descubre, fíjese, este es algo que debemos también comprender usted y yo, y que las personas que no conocen de Dios, cuando se dan cuenta de esto, pues también se ponen muy serias. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, para que se comprenda el comentario la omnipresencia de Dios no solo es una verdad descubridora, sino que es una verdad también protectora. Le explico. Descubridora porque descubre el pecado, el estar en todo lugar, la omnisciencia de Dios y el estar en todo lugar. Él ve todas las cosas, descubre al pecador, pero también protege al santificado. Protege a aquel que en Jesucristo es apartado para Dios, para el Padre. Algunas citas bíblicas que hablan de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, 7 a 8. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Jeremías 23, 24, el profeta dice, menciona Jeremías algo que quedó escrito en Jeremías, algo que Dios mencionó, con palabras del Padre. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En Hechos 7:48, Hechos 17:24 al 28, habla, en lo que está explicando aquí, habla de cómo puede habitar, cómo Él no puede habitar en un templo, ¿sí?, hecho por manos humanas. Ahora, Él puede habitar en otro lugar porque es omnipresente. Sin embargo, lo está diciendo en el sentido de que no va a quedarse encerrado ahí. Como dije al principio, algunas religiones piensan que se queda encerrado Dios en 4 paredes, y cuando salen de esas 4 paredes en donde las personas se conducen como si fueran angelitos, ¿verdad?, puros y con una carita de yo no fui, pero cuando salen de ese lugar afuera, pues ya, como ya Dios se quedó en el templo, Dios se quedó en el lugar ahí encerrado, pues ya puedo hacer todo lo que yo quiero. Y esa es una filosofía, una doctrina que pues no se enseña correctamente, porque así actúa la mayor parte de la gente que solamente tiene una religión. Entonces, en ese sentido, Hechos 7:48, Hechos 17:24 al 28 hablan de estos pasajes y más, hablan de cómo puede habitar dentro de un templo el Dios, en el sentido de quedarse dentro de él y no salir. No puede ser eso posible. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, dentro y fuera de todo lugar. Así de que, repito, la omnipresencia de Dios nos hace referencia a que Él está en todo lugar. Él llena todos los espacios. Él está ahí, como mencionamos, los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Él está viendo, Él conoce todas las cosas, y también su omnipresencia por medio de su Espíritu Santo, ahí está también Dios en todo lugar y en todas partes. El cuarto atributo de Dios y que debemos conocer y que se quiere compartir con nosotros, ese sí lo desea compartir, esos atributos exclusivos de Dios es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Son atributos exclusivos de Dios. Ninguno tiene esos atributos. Le aclaro, fíjese bien, para que usted tenga conocimiento de esto, ninguna cosa creada tiene esos atributos, por ejemplo, de la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia. El enemigo, al cual mucha gente tiene miedo, escucha la palabra Satanás, escucha la palabra diablo, del griego y del hebreo respectivamente, o del hebreo y griego respectivamente, y tienen miedo. Sin embargo, déjeme le digo, y ya usted lo está escuchando, el enemigo de Dios, el adversario, eso quiere decir diablo o Satanás, adversario de Dios, el que está en contra de Dios,
no es omnipresente, no es omnisciente y no es todopoderoso. ¿Okay? Entonces, usted y yo debemos de tener esa perspectiva siempre, siempre, siempre. Acuérdese que por ahí hay, y siempre lo aclaramos esto, que por ahí hay algunas pinturas en donde mencionan que, y algunos creen eso, ¿no? Que el diablo va a estar gobernando el infierno. No, 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 iglesia, no, no se confunda. No, que nos enseñen bien. El que va a estar gobernando, porque fue el que hizo y estableció y diseñó, ¿verdad?, el infierno, es Dios. El enemigo es el primero que va a ser condenado. Ya está condenado. Ahora sí que, como dicen por ahí, su suerte ya está echada. Y su destino es el infierno. Él es el que va, por llamarlo así, ¿verdad?, como de repente lo decimos, es el que va a inaugurar la hoguera en el infierno verdaderamente, ¿no? Entonces, esa es la realidad. El enemigo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. El enemigo es el que ya está condenado. El enemigo va a ser parte del castigo que Dios tiene preparado para aquellos que no, pues que quieran, escuchen bien lo que lo voy a decir, que quieran voluntariamente decidir estar fuera de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Pero con una conciencia y con un conocimiento y con una oportunidad de decir, no, yo rechazo lo de Dios, yo la verdad soy ateo, ¿verdad? Yo no quiero nada con Dios. Entonces, pues el destino es muy claro, ¿no? La Biblia lo dice, Dios no está diciendo que lo va a hacer si usted cree, si no cree. Ese es el destino, ¿verdad?, de los creyentes, la presencia de Dios. Los incrédulos que voluntariamente así decidieron permanecer, pues fuera de la voluntad de Dios, en el castigo eterno, en el mismo lugar en donde va a estar Satanás. Esa es la realidad, condenado también. Muy bien, entonces ahí está la omnipresencia de Dios, y Dios también va a estar omnipresente en su presencia, ¿verdad?, ahí vigilando y gobernando y estableciendo su supervisión también en el infierno. Bueno, esos son atributos exclusivos de Dios, los primeros tres. Ahora, Dios es santo, y ese atributo de Dios que es santo, él sí quiere compartirlo con usted y conmigo. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice lo siguiente. Fíjese, es un mandamiento de Dios, el ser santos. Primera de Pedro. Ahora, ¿qué es ser santos? Porque mucha gente también tiene la perspectiva incorrecta de lo que es ser santo. Piensan que una persona santa tiene que cumplir ciertos requisitos para entonces considerarlo santo, como también muchas religiones o algunas religiones tienen como filosofía, doctrina errónea, no es bíblica 100%, o sea, no es al 100%, le digo, esa doctrina no es bíblica, es filosofía, es pensamiento humano, son invenciones del hombre blanco, es la realidad. Es un mandamiento. Una persona santa, ¿sabe lo que significa santa? En su sentido original es apartado para Dios. Esto es, todos los que somos lavados por la sangre de Cristo, que fuimos recubiertos, ¿verdad?, por su misericordia, por su bondad, y recibimos ese favor inmerecido, Dios nos llama santos, pero no por nuestros atributos, ¿verdad?, no por nuestras capacidades, sino porque Cristo nos santificó y la palabra de Dios nos sigue santificando. Esa es la realidad. Leamos lo que dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1, 15, 16. Sino, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién le llamó usted a mí? Jesucristo, Dios, el verbo hecho carne. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, sean santos, porque yo soy santo. Dios no puede compartir su naturaleza. Dios no va a tener en su presencia eternamente algo que no cumpla los requisitos que Él mismo ha establecido. La santidad por medio de Cristo. Siempre estamos en Jesucristo. Isaías 6.3 dice lo siguiente: y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 41.14 dice lo siguiente, Isaías 41.14, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y si no hay redención, no hay santidad para el ser humano. La santidad de Dios, explico, la santidad de Dios es el atributo que nos hará, es un atributo que nos hará recordarlo, hará recordar más que otro atributo, que
Él es santo. Y que esa santidad quiere compartirla con sus hijos. Porque no, acuérdense que lo que dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Cristo es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y Belial es un Dios pagano, es el enemigo, pues un demonio. Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la incredulidad, la credulidad, la fe con la incredulidad? No hay comunión. En ese mismo sentido, ¿cómo va a estar una persona en la presencia de Dios si no participa de su santidad? Otra vez, en Isaías, la palabra santo se repite aproximadamente 30 veces. 30 veces. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo seamos santos en ese atributo que Dios quiere compartir con nosotros? Porque esa causa de ese atributo, más que todos los demás, ¿sí?, en donde Dios nos presenta, Dios nos aclara, Dios nos enseña que no puede tener compañerismo con el hombre pecador. No puede hacerse uno con el pecado. Dios llama al pecador para santificarlo. El pecador no se puede separar de su pecado hasta que no venga a los pies de Cristo y haya un arrepentimiento y haya una redención, una sanidad del corazón, una restauración del corazón. Mucha gente dice, deja arreglo mis cosas y luego me acerco a Dios. Jamás vas a poder arreglar tus cosas, jamás. Porque para arreglar tus cosas primero tienes que entrar en la cobertura, en la voluntad, en esa guianza de Dios verdaderamente, para que entonces Dios empiece en nosotros esa buena obra y empiece a purificarnos, empiece a hacernos poco a poco a imagen de Él, retomemos la imagen de Él. Entonces, Dios no puede tener compañerismo con un hombre pecador. Fíjese, no es la omnipotencia de Dios y la debilidad del hombre las que obstaculizan esa amistad. No es la omnipotencia de Dios y la debilidad del hombre la que obstaculizan ese compañerismo, esa unidad con Dios. No, más bien es la santidad de Dios, ¿sí? Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. En el pecado no hay santidad. Tiene que haber entonces el camino, el puente, la vida, la verdad, Jesucristo, para que entonces sea ese vínculo para llevarnos al Padre. Insisto, no por nuestros méritos, no porque nosotros nos hayamos limpiado del pecado, sino más bien su sangre nos limpió. Ese sacrificio nos limpió. Entonces, como le digo, no es la omnipotencia ni la omnipresencia ni la omnisciencia de Dios lo que separa al hombre de Dios. Dios ve todas las cosas, pero no puede establecer unidad con alguien que no participa de la santidad de Él. El pecado separa de Dios. Tiene que haber ese sacrificio de Cristo, recibirlo en nuestro corazón verdaderamente, genuinamente, y entonces participar de su santidad y alcanzar esa unidad con Él. Porque esa es la oración de Jesucristo, la última oración que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ir al Getsemaní. Dice: Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y para ser uno con Dios tenemos que participar de su santidad por medio de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, la santidad de Dios demandaba que la sangre de millones de corderos, cabras, bueyes, tórtolas, etc., fuera derramada para que el hombre pudiera acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento podemos acercarnos a Dios única y exclusivamente por medio de la sangre del Hijo del Hombre, Jesucristo. Hijo del Hombre con H mayúscula. Hijo, H mayúscula, del hombre, H mayúscula, se refiere a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Solamente Él nos puede acercar y participar de la santidad de Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote, el hacedor de puentes. ¿A quién? ¿O hacia qué dirección? Hacia la dirección del Padre. La construcción del tabernáculo con su más sagrado lugar. ¿Cuál era el más sagrado lugar del tabernáculo de Dios? Bueno, pues el lugar santísimo, dentro del cual el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre, esto es, con la sangre de los sacrificios, y los 10 mandamientos con todas sus órdenes morales. Escucha bien lo que voy a decir: los 10 mandamientos o el decálogo y todos los mandamientos de Dios con todas sus órdenes morales, las leyes de animales sucios y limpios o puros e inmundos. Todo esto nos habla de que Dios requiere, Dios solicita una santidad. Dios está separado de toda maldad.
y no hay absolutamente nada en él que no es santo. Y absolutamente no hay nada en él que sea impuro o que sea de pecado. O sea, Dios es luz. Así lo dice 1 Juan 1:5, y esto es lo que nos hace referencia a lo que estamos comentando. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, ni siquiera sombra de tinieblas, ¿sí? Nada absolutamente, porque él es santo, él es puro, él es perfecto, él es todo, ¿sí? Lo mayormente bueno que puede existir en el mundo. Y él a nadie lo hizo ni nadie lo inventó. Esa es una realidad. Así que en él no hay tinieblas, y como no hay tinieblas en él, no hay oscuridad en él, no puede tener comunión con alguien que no esté en la luz de Jesús. Dios aborrece, pues, Dios odia el pecado. El pecado va a ser castigado. Para Dios el pecado es vil, es detestable. Y la distancia entre un pecador y Dios es infinita a causa del pecado, precisamente. El pecador y Dios están situados en polos opuestos del universo moral. Aquí entra una necesidad. ¿Y cuál necesidad entra? Pues precisamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir en Jesucristo, que era la necesidad de expiar el pecado por medio, sí, de un sacrificio. ¿Para qué? Para cortar, para quitar esa distancia. Ahora usted y yo, por medio de Cristo, somos apartados para Dios, santos para Dios, por medio de Cristo. Él nos ve a través de Cristo, nos recibe a través de Cristo, no por nuestros méritos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Nosotros jamás, absolutamente jamás, por eso la gente no lo entiende. Primero que nada, porque requiere el Espíritu Santo, pero hay un sentido común también. Nosotros jamás tendremos la perspectiva correcta de lo que es el pecado hasta que tengamos correcta la perspectiva de lo que es la santidad de Dios. Esa es la realidad. Cuando usted y yo también, y viceversa, ¿no? Cuando usted y yo nos acercamos a Dios y participamos de su santidad, entonces vamos a tener la perspectiva correcta del pecado. Mientras no puede acontecer eso. Podemos saber lo que es el pecado y decir que es malo, sin embargo seguir practicándolo. Y seguir no solamente practicándolo, sino tener una naturaleza pecadora. El acercamiento a Dios, que es santo, tiene que ser por medio de los méritos que Jesucristo ya hizo, ya tuvo, ya compartió con nosotros. Y sobre sus principios de rectitud que solamente podemos encontrar en Cristo y que nosotros por herencia no tenemos. Jamás. Nosotros fuimos concebidos en pecado, dice el rey David en el Salmo. Otro de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, Él no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está diciendo, no hay ni un ápice de variación en Él. Él no cambia. Él dio, fíjese, Él hizo un pacto con el hombre. Pacto con el hombre. Y Él dice que no va a faltar a su pacto. Ahora, durante todas las dispensaciones, porque ha habido 7 dispensaciones, ha habido dispensaciones, en todas esas dispensaciones, que son tiempos que tienen un inicio y un fin, en todas esas dispensaciones el hombre fue el que falló y sigue fallando. Esa es la realidad. Dios nunca ha fallado, Él siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia en su carácter, Él no cambia en sus decisiones, Él no cambia en todo lo que ha hecho, ¿sí? La inmutabilidad de Dios significa que Dios absolutamente siempre es el mismo. En Dios, en cuanto a sus decisiones, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. En Él siempre es su voluntad perfecta. Todo en Él es un gran presente viviente. No es posible que Dios tenga un atributo en un tiempo determinado y que no lo tenga en otro. Él es uno siempre, Él es un presente continuo.
Y mucha gente que conoce más o menos de la palabra va a decir, entonces, ¿por qué hizo las dispensaciones? Bueno, porque siempre en su misericordia, que es nueva cada mañana, ha aumentado precisamente su amor y misericordia por nosotros. Y en cada dispensación nos da una nueva oportunidad, dio una nueva oportunidad al ser humano para que se acercara a Él. Pero se van a acabar, iglesia, ya se van a acabar, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y viene otra etapa que Dios ya estableció. O sea, Dios ya estableció todo. Dios, como Él no cambia, Él ya dispuso, ¿sí? Como yo le digo siempre, ¿no? Él ya escribió la película, el libreto de la película desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Nada más que los actores, pues, se van a contratar del lado bueno o del lado malo, y eso ya depende de si levantan la mano, ¿verdad? Yo quiero participar por la cobertura de Cristo, por medio de la cobertura de Cristo, en el papel de la santidad. Y otros dicen, no, yo soy ateo, yo voy a estar en el papel de lo incorrecto. Porque acuérdense que no es lo correcto a la luz o a la perspectiva del ser humano, es lo correcto a la luz de lo que Dios ha establecido siempre. Entonces Dios es inmutable y ya estableció todo y no va a cambiar. Dios es eterno. Dios es eterno. Ahora, y esa naturaleza, esa eternidad la comparte con nosotros por medio, o solamente hecha realidad, perdón, en Jesucristo. Usted y yo, cuando venimos a Dios, venimos a Cristo, por medio de Cristo, al Padre Celestial, vamos a estar una eternidad en Él, ¿sí? Ya no va a haber muerte física, sí, pero muerte espiritual ya no, porque Cristo nos abolió la esclavitud del pecado y también anuló el acta de los decretos que teníamos en contra de nosotros. Él ya lo hizo y vamos a estar eternamente en la presencia de Dios. Así lo dice. Primero vamos a hablar de la eternidad de Dios. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso viene en Éxodo 3:14. Y esa frase, yo soy el que soy, es el que he sido siempre, el que estoy vigente, el que estoy presente, el gran yo soy. Yo soy es un presente continuo, como mencionamos en otro atributo. Salmos 92 dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? La eternidad de Dios, iglesia, está estrechamente vinculada con su inmutabilidad. Esto significa que Dios existe en la eternidad y el tiempo, ¿sí? El cronos que usted y yo, del cual usted y yo participamos, del cronos del tiempo, ¿verdad? Ese no le afecta a Dios. De hecho, Dios no se maneja por el cronos. Dios se maneja y tiene la perspectiva acerca del tiempo, el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Esa es la realidad. A Dios el cronos no le afecta, a usted y a mí sí nos afecta el cronos. Así es de que Él es el gran yo soy. Él es el eterno. Él no tiene futuro ni presente ni pasado. Él es siempre, siempre. Como le digo, en Él no hay tiempo. En Él no hay el cronos, en Él está el kairos de Dios. Yo soy, pues, es uno de los grandes títulos de nuestro Dios. El pasado, el presente y el futuro están dentro de estas palabras. Yo soy significa el Dios eternamente presente, el Dios existente por sí mismo. Hay una relación, pues, definitiva entre la omnipresencia de Dios y la eternidad de Dios. Esto se puede entender al considerar la relación directa que hay entre espacio y tiempo. Realmente, Dios no podría ser omnipresente si Él no fuera el yo soy, porque Él llena todo el universo con su presencia. Él ve el pasado como si fuera el presente, ve el presente como presente y ve el futuro como presente. Ahora, algo que debo de mencionar es que Él borró nuestro pasado. El pasado que nos separaba de Él, lo borró por la sangre de Jesucristo. De otro modo, si no fuera hecho así, nuestros pecados estarían presentes también. Y si estuvieran presentes, pues entonces no participaremos o no podríamos participar de su santidad. Así es de que Dios ha establecido todas sus reglas. Dios es el eterno
Dios, el eterno Señor nuestro, ¿sí? Soy el que soy. Otro de los atributos que no debemos nunca olvidar, que debemos siempre recordar, es que Dios es amor. Dios es amor. Acuérdense lo que le digo y ya se lo mencioné, ¿no? Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es el amor. Primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Juan 3:16, que usted y yo no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:13 dice lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que aún viviendo apartados de Él por decisión propia, Cristo murió por nosotros. Pareciera pues que el amor es más que un atributo. Expresa el amor de Dios, su esencia misma, su naturaleza misma. Como le digo, le repito, Dios es amor. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor de Dios es más grande que la comprensión humana. Está mucho allá de la medida y el entendimiento muchas veces de nuestra limitada mente. El amor de Dios es de tal naturaleza que se extiende a todos los hombres y también en todo tiempo y en todo lugar. La cruz del Calvario, precisamente, repito, la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, es la expresión más alta de amor que Dios demostró objetivamente por usted y por mí. Y por último, iglesia, le voy a decir que Dios es justo. Sí, es cierto, mucha gente dice que Dios es amor, que Dios va a perdonar, que Dios quiere tenernos con Él en la eternidad, en su presencia. Sin embargo, es importante conocer que Dios es justo. Y si Dios es justo, Él estableció las pautas a seguir, Él estableció las reglas, Él estableció lo que es su palabra, ¿no? Reglas, estatutos, principios, mandamientos, apercibimientos, órdenes, ¿sí? Todo Él lo estableció, Él no dejó nada en la oscuridad. Entonces, en esa justicia de Dios, porque Dios es justo y Él no puede cambiar, es inmutable, pues va a realizar todo lo que Él determinó realizar. Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, Dios es misericordioso, es grande en misericordia, pero Dios es justo, ¿sí? Vuelvo a leerlo, Salmo 116:5, clemente es Jehová y justo. Sí, dice, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este atributo de Dios, de la justicia de Dios, es una expresión adicional de la santidad de Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios es justo, podemos ver su amor por la santidad. Por el hecho de que Él es justo, podemos ver también su odio hacia el pecado. Debido a que Dios es justo, hay una imposición de leyes y exigencias para sus hijos. Debido también a que Dios es justo, hay una ejecución de penas que están relacionadas con esas leyes que Él mismo estableció. Debido a que Dios es justo, Dios siempre va a cumplir toda su palabra. Dios es recto, Dios es justo, Dios está libre de toda pasión y de toda venganza. El establecer, el llevar a cabo, el cumplir su plan perfecto, el cumplir sus ordenanzas mismas, no lo hace, vamos a llamarle, que no tenga amor, no lo hace que Él se olvide del amor. Es como si yo le dijera, ¿verdad?, que imagínese que usted está a cargo de alguna regla, cualquier regla, y usted le dice, ¿sabe que cuando venga cada persona a este lugar, pues debe de tomar ciertas actitudes? Vamos a ver el contexto que estamos. Debe cumplir esos protocolos. Entonces, si usted está exclusivamente puesto para cumplir y que se hagan cumplir esos protocolos y no los cumple, entonces, ¿qué está pasando? Pues usted es el que está violentando la ley. Pero si usted está
puesto ahí para que se cumplan esos protocolos y hacerlos y llevarlos a cabo, usted simplemente el supervisarlos y el recomendarlos que se hagan no está violentando ninguna ley, ni está faltando a su amor o a su consideración si permite que las personas violenten la ley. No, jamás. Precisamente ahí es donde entra la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable, y precisamente habla de su justicia. Tenemos que comprender en su profundidad esto que estamos mencionando acerca de la justicia de Dios. Como le digo, su santidad, su perfección, su justicia, su amor, todo lo que Él estableció lo va a llevar a cabo. Y si no lo lleva a cabo, entonces perdería ese atributo de justicia de Dios, que Él es justo. Son estos, pues, atributos los que nos muestran esa naturaleza de Dios, y nos llevan a conocer más de quién es nuestro Dios. Y también son esos atributos los que exigen una propiciación por el pecado. Cuando Dios mismo le revela esto a alguien, y ese alguien, sea usted, yo, cualquier persona, lo comprendemos, entonces estamos en la posibilidad de ser justificados. Sí comprendimos esa frase. Que todos esos atributos de Dios, el que conocer a Dios, a lo mejor ahorita solamente hay personas que pudieran estar escuchando la enseñanza y pudieran comprender un poquito más de quién es Dios, de cómo es Dios. Bueno, fíjense bien, repito, todos esos atributos que acabamos de mencionar y definir y explicar de una forma sencilla, clara, nos muestran precisamente la naturaleza de Dios. Y esos atributos son los que exigen que es necesario, o nos hacen ver que es necesario, una propiciación para el pecado. Ahora, cuando Dios mismo se revela a la mente de alguien, de cualquier persona, y esa persona empieza a comprender la grandeza, el amor, la misericordia y todos esos atributos, principalmente también que Dios es justo, entonces esa persona, cuando comprende esto y empieza a meditarlo en su corazón y empieza a darle vueltas y empieza a tomar decisiones, entonces va a caer en la posibilidad de ser justificado. ¿Por qué va a caer en la posibilidad de ser justificado? Bueno, porque es necesario el arrepentimiento. Es necesario humillarse delante de Dios, reconocer pues que estábamos viviendo de una forma incorrecta, de una forma de acuerdo a una perspectiva de la religión, ¿verdad? Que la religión puso en el ser humano. Pero cuando llegamos a la voluntad de Dios, ya no es la perspectiva de la religión, ya no es la perspectiva de nadie, ningún ser humano, es la perspectiva de Dios. Y cuando conocemos la perspectiva de Dios, ¡wow!, caemos en esa posibilidad de ser justificados. Pero tiene que haber, como les digo, una humillación, un quebrantamiento, un pedir perdón delante de Dios para entonces poder recibir la justificación de Él. Esperemos que toda esta exposición haya sido para que usted conociera un poco más de Dios acerca de estos atributos. Como le dije, los primeros 3 son exclusivos de Dios, los otros son que quiere compartir con usted y nosotros. Quiere que usted y yo también los tengamos, como son la santidad, que participemos de su santidad, que seamos también, que no andemos como la onda del mar, cambiemos, ¿verdad?, de opinión, ahorita sí, al rato no, y que también Él nos hace eternos para vivir y quiere que vivamos eternamente en su presencia. Él quiere que vivamos en el amor y que participemos de su amor y que compartamos del amor, pero también quiere que comprendamos su justicia y que vivamos siendo justos en la justicia, practicando la justicia de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y quedar despedidos de este tiempo. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque el conocerte más a ti nos hace más dependientes de ti, más personas que creemos, no solamente por lo que nos dicen, no solamente por lo que nos explican, sino porque emana de nosotros precisamente esa fe, esa dependencia, ese anhelo y de querer vivir en tu presencia.
ese anhelo de querer comprender más de ti, de alimentarnos de tu palabra, de escudriñar la Escritura para descubrir esas riquezas espirituales que tú quieres y has querido compartir con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tus atributos, porque gracias a ellos nosotros podemos tener entrada al trono de la gracia, para que por medio de Cristo, el Cordero inmolado, podamos tener esa justificación y recibir del oportuno socorro que tú siempre has querido dar en tu amor para todo ser humano. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y denle una repasada a los atributos de Dios. Primeramente Dios, nos vemos en otra sesión.